que terminaría siendo el protagonista de una historia como esta. Si alguien me hubiera dicho que, tan solo 3 semanas antes de mi boda de $105.000, descubriría que mi prometida estaba conspirando para quitarme todo junto a su exnovio, probablemente me habría reído en su cara. Pero esto no es ficción, es real, es mi vida. Esa noche regresé a casa después de un largo día en la oficina. Lloviznaba. El olor a asfalto mojado se mezclaba con los aromas de los restaurantes del vecindario, creando una atmósfera familiar, casi reconfortante. Abrí la puerta y entré en la casa que Autumn y yo habíamos comprado hacía apenas 3 meses, una compra financiada, en su mayoría, con mis ahorros de los últimos 8 años. Ella estaba en la ducha. La escuchaba cantar por encima del sonido del agua. Su celular estaba sobre la encimera de la cocina. Nada inusual. Llevábamos 2 años viviendo juntos. Yo nunca fui del tipo que revisa teléfonos ajenos. Pero esa noche, algo me empujó a mirar. La pantalla del celular se iluminó con un mensaje de alguien llamado Elijah. Después de la boda, por fin seremos libres, mi amor. No sé si fue instinto o incredulidad, pero el temblor en mis manos me lo confirmó. Algo andaba mal. Desbloqueé el teléfono. Y desde ese momento, mi mundo se vino abajo, palabra por palabra. Durante los últimos 4 meses, Autumn, mi prometida, la mujer con la que pensaba compartir la vida, había estado enviándose mensajes secretos con Elijah, su exnovio de la universidad, aquel que siempre juró que era solo un amigo. Pero esto no eran simples palabras de amor prohibido. Era un plan meticulosamente diseñado para quitarme todo. Con que pasemos la boda, su nombre estará en la escritura. Ahí puedo empezar con los trámites, escribía ella. ¿Y el acuerdo prenupcial?, preguntaba él. Mi abogada encontró una grieta. Voy a usarla a mi favor. Él no se dará cuenta hasta que todo esté hecho. Me quedé paralizado. 1 hora entera, quizá más, leyendo cada mensaje, cada detalle. Desde las citas planificadas después de la luna de miel, hasta los comentarios en los que Autumn se burlaba de mí por ser el novio ideal que ni se entera de que lo están usando. Recuerdo cuando ella salió del baño, secándose el cabello, sonriendo como si nada. ¿Ya pediste comida tailandesa?, me preguntó. Le devolví el celular con una sonrisa forzada. La app falló. Lo pido desde la laptop. No hay palabras para describir lo que fue cenar con ella esa noche. Mientras hablaba entusiasmada sobre flores y decoraciones, yo sabía que solo esperaba firmar los papeles para dar el siguiente paso en su traición. No grité, no rompí nada, no huí, porque decidí, en ese instante, que no solo cancelaría la boda. No, Autumn se merecía una lección que jamás olvidaría. A la mañana siguiente, llamé a Heath, mi mejor amigo desde la universidad. Trabaja en ciberseguridad y siempre ha sido el tipo de persona que sabe exactamente qué hacer cuando todo se desmorona. Cuando llegó a casa y leyó los mensajes en el teléfono de Autumn, su rostro perdió el color. «Bro, te han clavado bien», fue lo único que dijo antes de ponerse a trabajar. En menos de 2 horas, había creado una copia encriptada de todos los mensajes, fotos, notas de voz y transacciones entre Autumn y Elijah. Lo guardamos todo en una carpeta en la nube con una clave irreconocible. La llamamos simplemente el sobre. Esa noche no dormí. Mientras Autumn roncaba al otro lado de la cama, yo repasaba cada detalle del plan que comenzaba a formar en mi cabeza. Esta vez no era solo cuestión de escapar de una relación tóxica, era cuestión de justicia, y para eso necesitaba la ayuda de alguien más. Alan, mi hermano menor, era abogado en prácticas, pero con más agallas que muchos con 20 años de experiencia. Le conté todo, cada palabra, cada mensaje, cada traición. Alan se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Podemos trabajar esto legalmente. Si ella piensa que puede ganarte con vacíos legales, no sabe con quién se metió». Durante los 3 días siguientes, Heath y Alan se convirtieron en mi escudo y mi espada. Heath se encargó de reunir más pruebas digitales, mensajes que Autumn había borrado, geolocalizaciones que la ubicaban con Elijah en hoteles y cafeterías durante horarios laborales, grabaciones activadas por comandos de voz ocultos. Alan, por su parte, revisó los contratos de compra de la casa, el acuerdo prenupcial, las transferencias de fondos para la boda. Afortunadamente, el nombre de Autumn no aparecía como propietaria legal del inmueble,
y el contrato prenupcial tenía una cláusula que ella claramente pensaba que podía saltarse, pero no. Su abogada había malinterpretado una condición clave, y eso lo cambiaba todo. Yo fingía normalidad. Sonreía en las cenas con sus padres, discutía con ella sobre los tipos de flores para el altar, reía con sus damas de honor en las reuniones de preparación. Por dentro, solo contaba los días. Cuando ella dormía, yo preparaba el material. Videos editados, documentos impresos, capturas de pantalla ordenadas cronológicamente. El sobre físico, la versión impresa de todo, se convertiría en la estrella de un acto que nadie olvidaría. Un acto que tendría lugar justo donde Autumn menos lo esperaba, en su propio altar. Y así, mientras el vestido de novia colgaba del armario y las invitaciones eran enviadas con tinta dorada, yo perfeccionaba cada movimiento. Autumn iba a conocer el verdadero significado de «hasta que la verdad nos separe». Los días que siguieron fueron los más surrealistas de mi vida. Mientras Autumn se sumergía en los preparativos de la boda, hablando de flores, lista de invitados, canciones para el primer baile, yo sonreía y asentía como un actor que ya había ensayado todas sus líneas. Cada palabra suya era un recordatorio más de cuán profundo había sido su engaño, pero también cuán cerca estaba del final. En privado, Heath y Alan y yo nos reuníamos como conspiradores en un thriller legal. Alan había preparado un dossier de 26 páginas, cuidadosamente estructurado con pruebas digitales y notas legales. Heath editó un vídeo corto, cronometrado para durar exactamente 2 minutos y 43 segundos, mostrando las pruebas más contundentes, mensajes, grabaciones y la confesión grabada de Autumn, donde ella misma decía, «No me atrae, pero sabe ganar dinero y es fácil de manipular». Esa frase, sola, podía derrumbar un matrimonio antes de que siquiera comenzara. Una semana antes de la boda, hicimos un ensayo general, no del evento, sino del plan. ¿Quién entregaría el sobre? ¿Quién reproduciría el vídeo? ¿Dónde estaría cada uno durante la ceremonia? Bonnie, la hermana menor de Autumn, que ya sospechaba algo raro desde hacía tiempo, se unió al plan tras ver parte de las pruebas. «No puedo creer que mi hermana hiciera algo así», dijo, mordiéndose el labio. «Pero si es cierto, se merece lo que viene». Con Bonnie dentro, teníamos a alguien del lado enemigo que podía mover hilos desde adentro sin levantar sospechas. Autumn, mientras tanto, seguía en su burbuja. Me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba, me mostraba revistas de decoración, se emocionaba al recibir confirmaciones de asistencia. Era como ver una película donde el villano cree que ha ganado, sin saber que el final ya está escrito. La noche antes de la boda, dormí en casa de Heath, no por tradición ni superstición, sino porque simplemente no podía soportar una noche más bajo el mismo techo que ella. Esa madrugada, mientras revisaba por última vez los documentos y el vídeo, sentí algo que no había sentido en semanas. Calma. Todo estaba listo. Al día siguiente, Autumn iba a aprender que la verdad, cuando llega, no toca la puerta. Entra. El gran día amaneció con un cielo azul limpio, como si el universo mismo quisiera ofrecer el mejor telón de fondo para el espectáculo que estaba por comenzar. Me levanté temprano, desayuné en silencio, y me puse el traje que había mandado a hacer a medida meses atrás, sin imaginar que no lo usaría para dar el sí, sino para dar el no más contundente de mi vida. A las 10:30, Heath pasó a recogerme. En su auto, todo estaba listo. El sobre físico, el USB con el video y una copia de seguridad en la nube, por si todo lo demás fallaba. Llegamos al lugar de la ceremonia media hora antes. Era un jardín privado a las afueras de la ciudad, decorado con cientos de flores blancas, columnas de encaje y un altar cubierto de hiedras. Autumn no escatimó en nada, y eso lo hacía aún más irónico. Toda esa belleza estaba a punto de convertirse en el escenario de su caída. Alan ya estaba allí, mezclándose entre los invitados con su habitual discreción. Bonnie me guiñó un ojo desde su lugar entre las damas de honor. Todo el mundo parecía emocionado, sonriente, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. A las 3 en punto, comenzó la música. Todos se pusieron de pie. Autumn apareció entre los arcos florales del fondo, radiante en su vestido blanco. Caminaba con paso seguro, su padre a su lado, sin sospechar que cada paso la acercaba no al inicio de un matrimonio, sino al final de su mentira.
Nos encontramos en el altar. Ella me sonrió. Yo le devolví una expresión neutra. El oficiante comenzó su discurso, hablando del amor, la confianza y la eternidad. Yo escuchaba, pero mis pensamientos estaban fijos en el sobre que Alan tenía en el bolsillo interior de su saco. Cuando llegó el momento de los votos, levanté una mano. Antes de continuar, dije, proyectando mi voz con calma, quiero compartir algo con todos los presentes. Hubo un murmullo. El oficiante vaciló. Autumn me miró confundida. Alan se acercó, sacó el sobre y me lo entregó. Yo se lo di a Autumn. Es tuyo, dije. Adelante, ábrelo. Todos observaban. Autumn abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior, copias impresas de los mensajes con el Aya, los movimientos de dinero, las capturas de las citas secretas. En la página final, una transcripción de su voz diciendo que yo era fácil de manipular. Su rostro perdió el color. Las damas de honor dejaron de sonreír. Su padre la miró boquiabierto. Y entonces tomé el micrófono. Se suponía que hoy nos casaríamos. Pero descubrí que Autumn ha estado planeando quitarme todo lo que tengo junto a su exnovio, mientras fingía amarme. Tengo pruebas, las que ella tiene en la mano, y también las que están en el video que está por verse. Alan conectó el USB al proyector y el video comenzó a reproducirse. La audiencia quedó en silencio mientras se mostraban los mensajes, las ubicaciones, y finalmente, el audio de Autumn. Con que pase la boda y su nombre esté en la casa, empiezo el proceso. No se va a enterar hasta que sea demasiado tarde. Cuando el video terminó, nadie dijo nada. Autumn sollozaba, pero no dijo una palabra. Dejé el micrófono sobre el atril. Gracias a todos por venir, pero esta boda ha sido cancelada. Me quité el anillo del dedo, lo dejé sobre la mesa del altar y me bajé del estrado. Heath me esperó en la salida. Mientras caminaba entre los invitados en silencio, algunos me aplaudieron suavemente. Otros simplemente bajaban la mirada. Cuando llegué al auto, sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Autumn había construido una farsa perfecta. Pero olvidó una cosa. La verdad siempre encuentra su camino. Y hoy, la verdad habló frente a todos. La puerta del auto se cerró tras de mí con un golpe seco. Y por fin, el silencio. Heath arrancó sin decir palabra, como si ambos supiéramos que no había nada más que agregar por ahora. Dejamos atrás ese jardín convertido en campo de batalla, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de una mentira sobre mi pecho. Durante el trayecto, el teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de Autumn, de su madre, de amigos confundidos. Algunos me felicitaban por el valor, otros no sabían qué pensar. Uno, de Bonnie, solo decía, «Gracias por no callarte». Al llegar a casa, todo parecía igual. La taza sucia en el fregadero, el ramo de flores marchitas en la mesa del comedor, la carpeta de la boda aún abierta sobre el sofá. Pero ya nada era lo mismo. Caminé por el pasillo como un extraño en mi propia vida. Y entonces me senté. No hice nada más. Solo me senté. A los 20 minutos, Heath me dejó solo. «Llámame si necesitas desaparecer por un rato», dijo antes de cerrar la puerta. Y allí quedé yo, solo en la casa que iba a ser nuestro hogar, ahora convertida en el mausoleo de una ilusión. A las 2 horas comenzaron las llamadas. Autumn, primero, llorando, suplicando, jurando que todo fue un error, que no sabía en qué momento se perdió a sí misma. Luego, amenazando. «Te vas a arrepentir por humillarme». Después, el silencio. Luego mensajes de voz. Luego, un correo electrónico. No todo es lo que parece. No respondía nada. Cada palabra suya era un recordatorio de lo que ya no quería volver a vivir. Bonnie me escribió esa noche. Me confesó que sospechaba de su hermana desde hacía meses, que había notado la forma en que hablaba de mí a sus espaldas, que incluso una vez la escuchó decir que solo estaba conmigo porque le convenía económicamente. Pero nunca se atrevió a decirme nada. Hasta ahora. Le agradecí. Su silencio me dolía, sí, pero al menos ahora sabía que no estaba loco, que mi instinto, aunque tardío, no me había mentido. Al día siguiente, fui con Alan al registro de propiedad. Cancelamos cualquier trámite de traspaso. Revisamos las cláusulas del contrato prenupcial una vez más. Alan me aseguró que, con las pruebas presentadas, Autumn no tendría ni un centavo.
También hablamos con un abogado de reputación para blindar lo que quedaba. No por rencor, sino por precaución. Autumn había mostrado hasta dónde podía llegar. No iba a darle margen para más. En las redes, el video del no en el altar se volvió viral. El novio que dijo no empezó a circular. Y con él, todo tipo de opiniones. Algunos lo llamaban heroico, otros, exagerado. Pero yo no leía comentarios. No me interesaba la validación pública. Lo hice por mí, por mi paz, por mi dignidad. Esa misma noche, empecé a guardar las cosas de Autumn en cajas. Sus libros, sus prendas, sus recuerdos. Todo lo empaqué sin rabia, solo con la frialdad de alguien que por fin había entendido que el amor no debe doler así. Dejé las cajas en el garaje. Le mandé un único mensaje. Tus cosas están listas. Puedes pasar a buscarlas cuando quieras. No necesito que estemos presentes los dos. Y así, con cada objeto que desaparecía, con cada rincón que volvía a ser solo mío, fui reconstruyendo los primeros ladrillos de una nueva vida. Sin mentiras, sin máscaras, solo yo, entero, aunque con cicatrices, pero al menos libre. Las primeras semanas fueron como caminar por un campo minado emocional. Cualquier cosa podía ser un detonante. Una canción en la radio, un aroma en la calle, una taza de café en el estante equivocado. Pero con cada día que pasaba, el peso en mi pecho se hacía un poco más liviano. Empecé a cambiar rutinas, a limpiar más de lo necesario, a cocinar platos nuevos solo para escuchar un sonido distinto en la cocina. Bonnie me visitaba de vez en cuando. A veces para hablar, a veces solo para sentarse en silencio en el balcón. Me llevó un par de plantas. Me recomendó un terapeuta. No es debilidad, Walter, me dijo. Es humanidad. Fui, y resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. La primera sesión fue torpe. La segunda, catártica. La tercera, reveladora. No solo hablamos de Autumn, hablamos de mí, de mis miedos, de cómo había confundido amor con necesidad, lealtad con resignación, de cómo durante años mi autoestima se había construido sobre la validación de alguien que jamás planeó quedarse. Empecé a escribir, no en redes, no para likes, solo para mí, párrafos enteros que se convertían en cartas que jamás enviaría. Un día, escribí una que sí quise compartir. La titulé Carta a quien fui, y en ella me perdoné, por no haber visto antes, por haber confiado demasiado, por haber amado sin condiciones. Me perdoné porque entendí que perdonarme era el primer paso para volver a creer en mí. Heath, siempre atento, me consiguió una invitación para una charla TED local. Solo escucha, sin pensar, me dijo. Lo hice. El orador hablaba sobre cómo reconstruir propósito tras un trauma. Me senté en la última fila, pero salí de allí con algo claro. Mi historia no era una tragedia. Era un renacimiento. Volví a mi casa, abrí todas las ventanas, dejé entrar el aire fresco de abril, quité las cortinas viejas, pinté una pared de azul profundo, compré una silla nueva para el rincón donde Autumn solía dejar sus bolsos. La usé para leer, para escribir, para simplemente estar. Algunas noches todavía me cuesta dormir, pero al menos, ahora, cuando despierto en medio de la oscuridad, ya no tengo miedo del silencio, porque ese silencio ya no está vacío, está lleno de posibilidades, y eso en sí mismo es esperanza. La primavera avanzó sin pedir permiso, como si el mundo, ajeno a todo lo ocurrido, siguiera su curso natural. Y, de algún modo, yo también empecé a hacerlo, un paso a la vez, un amanecer tras otro. Me sorprendía descubriendo placeres que antes pasaban desapercibidos. La textura del pan tostado por la mañana, el crujir de las hojas secas bajo mis botas, el sonido de mi propia risa al ver una serie tonta en la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se volvió hogar. Puse una estantería en la pared vacía del pasillo. La llené con libros que alguna vez quise leer y nunca me permití. Recuperé mi guitarra, la desempolvé, y aunque mis dedos ya no eran ágiles, las cuerdas parecían recordar más de lo que yo esperaba. Un sábado por la tarde, Bonnie vino con una caja. No es gran cosa, dijo. Dentro había una lámpara de pie, una foto enmarcada de una caminata en la montaña y una carta. Para cuando sientas que estás solo, rezaba la nota. La abrí esa noche y encontré palabras de aliento, de complicidad, de alguien que había visto la peor versión de su hermana,
pero aún creía en la bondad humana. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de saber que, incluso en medio de una traición, aún hay vínculos reales, humanos, que no se rompen con un sobre en el altar. Con el tiempo, retomé viejas amistades, almuerzos olvidados, mensajes sin responder. Algunas se habían desvanecido, pero otras estaban ahí, esperando sin reproches. Empecé a planear viajes, no para huir, sino para explorar, para encontrarme en otros lugares, en otros cielos, en otras versiones de mí. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, un pensamiento me atravesó con la suavidad de la brisa. No necesitaba un final perfecto para sentirme completo. Solo necesitaba la verdad. Y esa, por dolorosa que fuera, ya no me pesaba. Me sostenía. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por leer no una historia de venganza, sino de reconstrucción. De cómo se puede florecer incluso desde la grieta más oscura. Si tú también cargaste con una herida parecida, si también aprendiste a volver a ti después de ser traicionado, te abrazo desde estas palabras. Déjame tu comentario si esta historia tocó una fibra en ti, y compártela con quien creas que necesita un poco de luz entre tanto caos. Suscríbete al canal si quieres seguir acompañándome en más relatos reales, emocionales y profundamente humanos. Porque aquí, donde el silencio florece, comienza una nueva voz. Nos vemos en la próxima historia.